Cordial saludo, estimados estudiantes. Soy el docente Iván Leonardo Medina Alvarado, que les ha venido acompañando durante este semestre académico con la asignatura Fundamentos de Investigación, o como tiene otras denominaciones, como lo hemos venido conversando, Metodología de la Investigación 1, Análisis y Técnicas de Investigación, entre otros. Hay que tener en cuenta algo importante, y es que este video o este recurso que se está generando tiene como finalidad abordar uno de los contenidos que ustedes van a estar encontrando a lo largo del semestre académico, que les va a permitir alcanzar la completitud de las entregas y profundizar de la mejor forma los contenidos y la finalidad de la misma. Vamos a tener en cuenta que este objeto virtual de información corresponde a la asignatura Fundamentos de Investigación, como decíamos hace unos minutos atrás, la asignatura Metodología de la Investigación 1 o Análisis Investigativo, Investigación 1 o Métodos y Técnicas de Investigación, se presenta de acuerdo al plan de estudio de la carrera que esté cursando. Hay que recordar que esta asignatura se presenta o se oferta de forma transversal para los diferentes programas de pregrado de la Facultad de Ciencias y Tecnologías. Entonces aquí tenemos estudiantes y compartimos de diferentes carreras, de diferentes planes de estudio y con diferentes visiones de lo que significa investigar. Ahí aparece mi correo electrónico y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Como la entrega final corresponde a una propuesta de investigación, ustedes van a confeccionar este objeto virtual de información, se orienta a conocer cómo construir esa propuesta de investigación. Vamos a tener en cuenta, de acuerdo a lo que el Syllabus nos presenta, y es este documento o este texto guía que está relacionado en el Syllabus y que está relacionado en el aula como un recurso de aprendizaje, y es el libro que se denomina Metodología de la Investigación, Propuesta, Anteproyecto y Proyecto en su quinta edición. Es un libro de la editorial Ecoediciones, es colombiano, del autor Lerna González, de edición 2016, y a partir de la página 26 estaremos revisando estos contenidos, estas temáticas que vamos a explicar. Hay que tener en cuenta algo interesante, y es que se ha venido conversando que la propuesta de investigación tiene diferentes etapas, tiene diferentes capítulos, tiene diferentes como elementos que la componen. Para esta explicación y para este objeto virtual de información vamos a comprender los primeros tres, que es consideraciones con el tema a elegir, el título provisional que se propone y cuáles son las recomendaciones para generar una breve descripción de la problemática, o lo que llamaríamos más adelante, cuando ya es un anteproyecto o proyecto de investigación, la propuesta de investigación, ese planteamiento del proyecto. Entonces, así las cosas, vamos a tener en cuenta que el tema, que es el primer elemento que corresponde a la propuesta de investigación, tiene algo por considerar que no se puede desconocer, y es que debe delimitar ese problema. Esa selección del tema no puede ser una temática muy amplia, porque va a dificultar el abordarlo, el comprenderlo, el alcanzar a desarrollarlo. En la medida que se delimita el problema de investigación, se va a poder abordar la investigación con mayor objetividad. Si es una investigación muy amplia, va a requerir mucho más tiempo y va a requerir muchos más recursos, no solamente tiempo, dinero, recurso tecnológico, conocimiento y demás. Esa delimitación va acompañada con unas reflexiones iniciales. Cuando se hace referencia a hacer una reflexión inicial, es comprender, indagar, analizar desde diferentes puntos de vista ese mismo problemática. No podemos como investigadores quedarnos únicamente con la primera interpretación que tengo desde mi punto de vista, desde mi opinión, desde mi postura ante una problemática. Es importante hacer una reflexión, ojalá cooperada, compartida con otras disciplinas, con otros actores que tienen relación con esa problemática. Eso me va a permitir llegar a comprender cuál es el área problema. Y ya cuando se hace referencia a área problema es comenzar a determinar qué temáticas directas, principales, centrales, como dice más adelante el tema central, se van a abordar más adelante. Y esa área problema va a permitir abordar lo que vemos, lo que converge al tema central. El tema central básicamente es lo que se va a abordar, y que ese tema central a grandes rasgos va a tener unos subtemas, como lo vemos acá, o unas etapas para poderlo abordar. En esa medida, el tema va a permitir comprender unos temas específicos, particularidades de la investigación, temas o conceptos, contenidos que son particulares o específicos de ese ejercicio de lo que se va a abordar, y en la medida, como reiteramos, se quiere llegar a comprender. Cuando se hace el ejercicio de elegir el tema de esta forma, es como un embudo.
La delimitación del tema en la parte más ancha va cerrándose con las reflexiones iniciales, va cerrándose un poco más ese embudo con el área problema, mucho más con el tema central, se cierra mucho más en el tema central para llegar a la punta de ese embudo que es el tema específico. Consideramos tema específico el tema que se va a investigar, un tema que es alcanzable de investigar y que está dentro del horizonte de tiempo y demás. Luego de eso viene el título provisional, y es que el título debe tener unos elementos esenciales para poderlo comprender y para poder llevar a cabo la investigación. El primero de ellos es una delimitación espacial o geográfica, también se conocen algunos recursos, en algunos libros y algunos textos académicos. Esa delimitación espacial permite o va a permitir avanzar con la investigación y familiarizar al lector con la investigación en la medida de comprender los hechos que pueden estar sucediendo en el entorno. Y el título debe comprender, debe incluir esa delimitación espacial y al igual la delimitación temporal. ¿Por qué los dos elementos? Porque en la medida que yo tengo claro en qué condiciones geográficas locativas se desarrolla esa problemática y en qué espacio de tiempo, voy a delimitarlo el tema y puedo llegar a definir una ruta de navegación. Esa ruta, como lo vemos acá, va a favorecer la generación de objetivos. Siempre se ha venido mencionando que cuando se tiene un título y ese título ya tiene una delimitación espacial, tiene una delimitación temporal, va a permitir que a partir de ese título se generen o nazca el objetivo general y por supuesto de ese objetivo general se segreguen los objetivos específicos. Por eso es una relación, es como una cadena. No puedo pretender tener un título hacia una dirección, un objetivo general con otra dirección, una pregunta de investigación con otra dirección, porque sencillamente sería una propuesta que no está articulada y no está delimitada. Entonces el título, tres elementos importantes: delimitación espacial, temporal y que se redacte de una forma clara, concisa, que se comprenda y que más adelante pueda favorecer la generación de objetivos. El planteamiento del problema, la descripción del problema, esa situación que llamamos problema, es el tercer elemento de la propuesta de investigación. Y en esta etapa de la propuesta de investigación, se debe describir cuál es la situación problemática que está pasando. Entonces, describir esa problemática, pero teniendo algo importante es que cuando se haga esa descripción, se le dé a conocer al lector o se le contextualiza al lector de qué se está hablando. No hay que dar por hecho que el lector ya conoce de la problemática, de los hechos que están aconteciendo, de los actores que allí tienen injerencia. Hay que dar por hecho que el lector o quien va a tener ese texto de investigación, esa propuesta, no conoce la realidad y hay que comprender, favorecer que la pueda comprender. Hay que explicarla en esa descripción de la situación problema, comprender las situaciones desencadenantes. Y cuando hablamos de situaciones desencadenantes, que también hace parte de la descripción del problema, básicamente se están incluyendo qué situaciones o qué hechos pueden llegar a pasar a futuro desde una visión un poco más prospectiva si no se soluciona ese problema. ¿Cuál puede llegar a ser la situación más compleja si ese problema no es atendido o si no hay una solución a esa problemática que se ha identificado? La propuesta investigativa, que es el tercer paso, básicamente es mencionar qué es lo que se quiere hacer o cómo se quiere llegar a solucionar ese problema. Entonces, si se dan cuenta, a medida que se tiene la descripción del problema, se va redactando o se va relatando qué ha sucedido históricamente y a la fecha, que llamaríamos situación problema, que podría llegar a pasar a futuro, que lo llamamos situaciones desencadenantes, y qué se propone para que eso no siga pasando y a futuro no pueda llegar a ser incontrolable, lo llamamos propuesta investigativa. Después de que se tengan esas tres etapas, se formula el problema, o lo que llamamos el planteamiento del problema, que básicamente es una pregunta. Esa pregunta debe estar redactada de manera que no se pueda responder sencillamente con una respuesta que indique sí o con una respuesta que indique no. Esa formulación del problema tiene que estar redactado para que se
necesite o se requiera desarrollar la propuesta de investigación para poderla resolver, que más adelante lo van a ver en otro, eso no se ve en esta asignatura, se ve en metodología de la investigación 2 o análisis 2 o investigación 2, que ya es el proceso metodológico. Eso no se alcanza a ver, reitero, en el alcance de la asignatura que estamos viendo, que es fundamentos de investigación. Pero sí es importante tener claro que la formulación del problema sí hace parte de la propuesta. Por eso, como mencioné hace unos minutos atrás, el título, el objetivo general y la pregunta de investigación, que sería esta, o pregunta-problema, deben tener una completa relación. Los mismos elementos, debe tener la misma orientación, tiene que tener la misma ruta. En la medida que estén bien redactados esos tres elementos, la investigación y la propuesta puede desarrollarse de una forma objetiva y alcanzable. Así las cosas, la propuesta de investigación, reitero, estas tres etapas que estuvimos conversando, son temas esenciales para la entrega final y que, recordemos, hace parte de uno de los recursos bibliográficos que tenemos propuestos en nuestro sílabus y que también están publicados en el aula virtual, que se denomina Metodología de la Investigación, Propuesta entre Proyecto y Proyecto, en su quinta edición, de Lerma González 2016. Les auguro el mejor de los desempeños en lo que yo pueda llegar a acompañarles con todo gusto. Recuerden mi correo electrónico institucional ivanmedina@busta.edu.co y recordarles la importancia de estar revisando periódicamente el material, el aula virtual, participar en los encuentros sincrónicos que se desarrollan, porque allí se clarifican dudas, se profundizan en algunas temáticas o se ejemplifican muchos de los contenidos para poder abordar de la mejor forma. Les auguro el mejor de los desempeños y una vez más éxitos en su proceso académico.